Contra la violencia escolar y la discriminación. Bloque 2, secuencia 2. Rechazo la violencia y defiendo los derechos humanos. En secuencias anteriores conociste algunos de los derechos humanos y reflexionaste acerca de la importancia de exigir que sean respetados y de proponer acciones a favor de personas o grupos vulnerables. Ahora, analizarás algunas formas de intervenir ante situaciones de violencia que se oponen a los derechos humanos. Escucha el siguiente fragmento de la novela Corazón, diario de un niño, publicada en Italia a finales del siglo XIX, la cual está contada, como dice su nombre, a manera de un diario escrito por un niño más o menos de tu edad. Un gesto generoso. Miércoles 26. Precisamente esta mañana se ha dado a conocer Garrón. Cuando entré en la escuela, el maestro no estaba allí todavía, y 3 y 4 muchachos atormentaban al pobre Crossi. Le pegaban con las reglas, le tiraban a la cara cáscaras de castañas y le ponían motes y le remedaban, imitándolo con su brazo pegado al cuerpo. El pobre estaba solo en la punta del banco, asustado, y daba compasión verlo, mirando ya a uno, ya a otro, con ojos suplicantes, para que lo dejaran en paz. Pero los otros le dejaban más, y entonces él empezó a temblar y a ponerse encarnado de rabia. De pronto, Franti saltó sobre un banco y, haciendo ademán de llevar 2 cestas en el brazo, remedó a la madre de Crossi, cuando venía a esperarlo antes a la puerta, pues a la razón no iba por estar enferma. Muchos se echaron a reír a carcajadas. Entonces Crossi perdió la paciencia y, cogiendo un tintero, se lo tiró a la cabeza con toda su fuerza. Pero Franti se agachó y el tintero fue a dar al pecho del maestro, que entraba precisamente. Todos se fueron a su puesto y callaron atemorizados. El maestro, pálido, con voz alternada, preguntó: ¿Quién ha sido? Ninguno respondió. El maestro gritó alzando aún más la voz: ¿Quién? Entonces Garrón, dándole lástima al pobre Crossi, se levantó de pronto y dijo resueltamente: Yo he sido. Ahora reflexionemos. ¿Cómo se sintieron al interpretar a los diferentes personajes? ¿Quiénes intervienen en este caso de violencia? ¿Qué opinas sobre la manera de intervenir de Garrón? ¿Has presenciado episodios de violencia escolar parecidos al de Crossi? ¿Cuáles? ¿Alguien intervino en esos casos? ¿De qué manera? Podemos cambiar la violencia por la cultura de la paz. La violencia en las aulas y en las escuelas es un fenómeno que se ha presentado desde hace mucho tiempo en diferentes lugares de México y del mundo, afectando así la dignidad de las personas. Tal vez pocos hemos aprendido a reconocerla, pero ello no significa que no se pueda modificar. Esa práctica, un primer paso para rechazarla e intervenir, es reconocer cuando se presenta. Hay diferentes tipos de violencia escolar. El castigo psicológico, menospreciar, humillar, asustar, amenazar o ridiculizar. La violencia física, recibir repetidas veces a lo largo del tiempo comportamientos agresivos que causan heridas o malestar a través del contacto físico, agresiones verbales, peleas o manipulación. Violencia por razones de género, puede ser psicológica o física, implica un abuso de poder entre personas de diferente sexo, agrava la desigualdad entre mujeres y hombres. Y la violencia externa, bandas, situaciones de conflicto, armas, peleas. Se trata de un tipo de violencia que puede ser más grave que otras formas de la misma. Todos los derechos deben de ser aplicados a todas las niñas y los niños, sin excepción alguna, y es obligación del Estado tomar las medidas necesarias para protegerlas de toda forma de discriminación. Es obligación del Estado proteger a la niñez de malos tratos perpetrados por padres, madres o cualquier otra persona responsable de su cuidado
y establecer medidas preventivas y de tratamiento al respecto. Todo niño tiene derecho a la educación y es obligación del Estado asegurar por lo menos la educación básica, gratuita y obligatoria. La aplicación de la disciplina escolar deberá respetar la dignidad del niño en cuanto a persona. Esto significa que las niñas y los niños con o sin condición de discapacidad tienen los mismos derechos. La escuela debe procurar el desarrollo de sus potencialidades para que tengan una vida plena. ¿Tú qué puedes hacer para que estos niños ejerzan su derecho? La violencia en el salón de clases y la escuela atenta contra tus derechos humanos. Recházala e interven para eliminarla si te es posible. Cuando observe que otros niños sufren violencia, alertaré de ello a un adulto que pueda intervenir y hacerse responsable. En un conflicto entre dos personas, puedo pedir que recobren la calma y aclaren la situación. Cultura de la paz. Las diferentes formas de violencia en los salones de clase y en la escuela no solo merecen rechazo porque atentan contra nuestros derechos, sino también porque son contrarias a la cultura de la paz. Entre los principios de la cultura de la paz podemos mencionar respetar la vida, rechazar la violencia, ser generosos, escuchar para comprender, preservar el planeta, ser solidarios. Combatimos la discriminación hacia las niñas y mujeres. A lo largo de la historia ha habido prácticas asociadas con la discriminación de las mujeres que dificultan el ejercicio pleno de sus derechos. Como consecuencia de la discriminación, se les limita el acceso a la educación y a la salud, a los derechos laborales, así como su participación ciudadana. Estas formas de discriminación reflejan la desigualdad de género que afectan directamente a niñas y mujeres. No obstante, en diferentes lugares del mundo, las sociedades han avanzado en el combate a estas formas de discriminación mediante acciones que favorecen la construcción de relaciones igualitarias y del reconocimiento de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales en condiciones de igualdad. Payal Janhid, la educación nos hará libres. Payal, nacida en Hinsala, un pequeño pueblo del estado indio de Rajasthan, Payal se negó a seguir la tradición de aceptar un matrimonio pactado desde los 10 años. Janhid comprendió que la única puerta para escapar en la terminada tradición era la educación. En un estado con grandes índices de matrimonios forzosos y trabajo infantil, consiguió crear en 2012 el Child Parliament, Parlamento Infantil, con el fin de empoderar a los pequeños y concienciar a sus familias de la necesidad de ir a la escuela como única arma para evitar el abuso a la infancia. Esta adolescente logró enrolar varias decenas de niños en la escuela y con el tiempo el matrimonio infantil fue completamente erradicado de Hinsala. Las sociedades avanzan sin violencia. Podemos considerar que una sociedad avanza cuando logra progresos significativos en lo ético y lo moral, en normas justas, en lo social, con la igualdad de oportunidades, o en lo ambiental, con un entorno sano. Pero si solo una parte de la sociedad avanza, no se puede hablar de un progreso verdadero. Por eso la discriminación hacia las mujeres y las niñas dificulta el avance social, pues impide que ellas cumplan con sus anhelos y todos nos beneficiemos de su trabajo y su creatividad. El avance de nuestra sociedad depende de que todos emprendamos acciones para combatir la discriminación hacia las niñas y las mujeres, así como que rechacemos la violencia en nuestro salón y en nuestra escuela, interviniendo siempre que podamos para restablecer la cultura de paz y el respeto a los derechos de todos. Bien, con esto terminamos este tema. Espero que te pueda ser de utilidad. Nos vemos. Hasta luego.